Somos el grupo 8 de física y vamos a hacer la práctica de video 4. Mi persona, Víctor Capón. Serrano. Y empezamos con el problema 1. Entonces iniciamos con el problema 1, que nos dice que los calamares y los pulpos se impulsan a sí mismos expeliendo agua. Para hacer esto guardan en su cavidad y luego contraen repentinamente esa cavidad para forzar la salida del agua a través de una abertura. Un calamar de 6.85 kilogramos, incluyendo el agua que tiene dentro, está en reposo. O sea, su velocidad inicial sería igual a 0. Está en reposo cuando de pronto veo un peligro del depredador y nos dice, literal A, si el calamar tiene 1.75 kilogramos de agua, ¿con qué rapidez debe expeler esta agua? O sea, la velocidad final del agua, y escapar así del depredador con una velocidad de 2.5 metros al segundo. Ya, entonces, delta P de todo el sistema va a ser igual a 0 y P final va a ser igual a P inicial. Vamos con el inicial. Entonces, primero nos dicen que el calamar se encuentra en reposo. Si el calamar se encuentra en reposo y todavía no ha soltado el agua, el P inicial va a ser todo 0, igual a 0. Entonces, 0 igual al P final. Y el P final va a ser la masa del calamar sin el agua, que es 6.5 menos 1.75. 1.75. 4.75 por la velocidad a la que tiene que expeler, 2.5 más la masa del agua, que es de 1.75 por la velocidad del agua a la que tiene que salir. Entonces, esto multiplicando 11.86. queda menos 11.87 igual a 1.75 velocidad del agua. Y la velocidad final del agua va a ser igual a 6.78. 6. Entonces, ¿qué nos dice este signo menos? Nos dice que el signo menos, la velocidad, el agua va a tener una velocidad contraria al movimiento que produce a la que se va el calamar. Entonces, tenemos que literal B nos dice cuánta energía cinética produce el calamar con esta velocidad. Solo reemplazamos. Acá va a ser igual a 1/2 de la masa sin el agua, 4.75 por la velocidad, 0.5 al cuadrado, queda que acá va a ser igual a 14.84. 14.84 joules. Entonces vamos con el problema 2. Nos dice que hay un plano inclinado que inicialmente está en reposo sobre una superficie horizontal lisa que no tiene fricción. Ahora, supongamos que se sitúa un bloque arriba del bloque inicial, inclinado. Ese bloque cuenta con una masa de 1 kilogramo y el bloque inclinado de 3 kilogramos.
Entonces, a lo que lo ponemos aquí, el bloque de 1 kilogramo comienza a deslizarse, lo cual genera un movimiento con una velocidad de 0.5 metros hacia la derecha del bloque inclinado. Entonces, suponiendo que esto de aquí, el rozamiento no existe, que el bloque es liso, nos piden calcular la velocidad de m respecto a m del bloque pequeño respecto al bloque grande en el instante en que la velocidad es 0.5. Entonces, asimismo, sabiendo que la cantidad de movimiento se conserva, P inicial es igual a P final. Pero, recordando que en este sistema de aquí, tenemos que verlo desde un punto externo a todo el sistema. O sea, un punto desde tierra. Vemos esto. El P inicial, como dice el problema, que inicialmente está en reposo, P inicial va a ser igual a 0. Entonces solo nos va a quedar la P final. Por cierto, P inicial en X y P inicial en X. Entonces, vemos el movimiento de la masa 1. 1 va a multiplicar a la velocidad. ¿Cuál va a ser la velocidad? Tenemos esto. Tenemos un punto aquí y la velocidad a la que se mueve este bloque y la velocidad a la que se mueve este bloque de acá. Entonces, la velocidad del bloque de masa m, la velocidad del bloque de masa m mayúscula, punto externo, y esta va a ser la velocidad de m sobre m. Entonces, esta velocidad de aquí va a ser la suma de esto, se igual a velocidad de m más velocidad de m respecto a m. Entonces, esto reemplazamos acá. Velocidad de m más velocidad de m con respecto a m grande o al bloque grande más la masa del bloque común, del bloque grande, por la velocidad m. Entonces representamos que 1 más, recordando que la velocidad de m no es nada que 0.5 más la velocidad que queremos encontrar, más 3 que multiplica a la velocidad de m nuevamente 0.5 y nos queda, por cierto, este valor de aquí primerito era menos, el movimiento se da a la derecha, entonces este movimiento va a ser menos, va a ser negativo, entonces esto de aquí se va a hacer negativo. 0 va a ser igual a menos 0.5 menos la velocidad de m respecto a m más aquí es 1.5. Entonces todo esto pasamos al otro lado y queda que menos 1.5 es igual a menos la velocidad de m sobre m. Bien. Entonces, esta es la velocidad a la que va el bloque en movimiento en X. Entonces, esto de aquí sería este es el movimiento al que se desplaza en movimiento en X. Entonces, esto de aquí, la velocidad de m con respecto a m, va a ser igual a b por
coseno de 60. Entonces, empezando aquí, 1 va a ser igual a B por coseno de 60 y B nos va a quedar que es igual a 2 metros sobre segundo. Gracias. Ya. El problema 3 nos dice que un hombre está sobre un velero de 60 kilogramos y el hombre de 70 kilogramos. Al inicio en este movimiento la velocidad del velero es de 3 metros sobre segundo. Y nos piden calcular la velocidad final respecto al lago, pero cuando el hombre salta del velero hacia un costado del velero con una velocidad del hombre con respecto al velero J metros sobre segundo. Para eso tenemos que usar, dado que el movimiento hay una conservación de la cantidad de movimiento, entonces la cantidad de movimiento inicial va a ser igual a la cantidad de movimiento final. Entonces, la masa del hombre por la velocidad inicial del hombre con respecto a tierra más la masa del velero por la velocidad inicial del velero respecto a tierra va a ser igual a la masa del hombre por la velocidad del hombre respecto a tierra. La velocidad final. Ya. Dado que al principio, por el problema nos dicen que la velocidad del hombre con respecto a tierra es de J metros sobre segundo. Entonces, al principio la velocidad del hombre con respecto a la tierra es de 0. Es de 3 metros sobre segundo. La masa del velero, que es de 60 kilogramos, va a ser igual a la velocidad inicial del velero con respecto a la tierra, que es igual a 3i. Ahora, nos dice también la velocidad final del hombre con respecto a la tierra, pero como nos dice el ejercicio que después el hombre salta a un costado, entonces tendríamos que utilizar que calcular por medio de Velocidad relativa. Utilizar conceptos de velocidad relativa. Entonces, la velocidad del hombre con respecto a tierra va a ser igual a la velocidad del hombre con respecto al velero más la velocidad del velero. Entonces tenemos que la velocidad del hombre con respecto a tierra va a ser igual a la velocidad del hombre con respecto al velero, que es J. Pero también va a ser igual, se va a ser sumado a la velocidad final del velero, que en este caso no sabemos cuál es. Entonces tenemos esta ecuación. Reemplazamos, tenemos que 60 kilogramos por la velocidad final del velero con respecto a tierra.
resolviendo esto tenemos J más 70 con respecto a tierra más 60 por la velocidad final del velero respecto a tierra. Resolviendo esto tenemos 390i menos 70j es igual a 130 la velocidad final del velero respecto a tierra. Entonces la velocidad final del velero respecto a tierra va a ser igual, dado que es un escalar, dividimos estos vectores, este vector y el momento después, esto del calamar va a salir expulsando el agua que tiene su metros sobre segundo, y esto corresponde al literal A. Asimismo, el literal B nos pide determinar la velocidad del hombre respecto a la Tierra. Como ya determinamos su ocasión vectorial, simplemente reemplazamos con los valores que obtuvimos anteriormente. Es decir, nos está indicando saber a qué velocidad debe salir el chorrito de agua para que el calamar adquiera una velocidad de 2.5 después de la. Entonces, aplicamos el teorema de salida movimiento. Momento lineal A va a ser igual a momento lineal B. Ahora, ¿qué es lo que pasa en el momento lineal A? Es una cosa. Cualquier velocidad es inexistente. Entonces, ya ahí tenemos que el momento lineal A es 0. Ahora, tenemos la masa del calamar que la velocidad del calamar que va a alcanzar, más la masa del agua. Entonces nos queda que la velocidad del hombre con respecto a tierra en función vectorial es 3i más 0,46j metros sobre segundo. Ahora, el literal C nos pide determinar la energía cinética inicial y final del sistema. La energía cinética del sistema inicial va a ser igual a 1/2 de la masa del hombre por la velocidad del hombre respecto a tierra, más al cuadrado, más 1/2 de la masa del velero por la velocidad del velero respecto a tierra al cuadrado. Determinando esto, reemplazando los valores, tenemos que la energía cinética inicial es 585 joules. Y la energía cinética de final, de la misma forma, nos queda el agua está siendo impulsada por el agua, que va a impulsar se pide la del calamar, solo ponen el peso del calamar. Es que se pide la del calamar, bro. Es que te da el peso del ¿Quieres que la velocidad del calamar? Sí, no, le pide la velocidad con la que llegue el agua. Sí, puede ir por el. Dale, dale, ya. Entonces, la velocidad de la parte vemos que el agua es igual a la masa. Quiero decir que me vayas a botar más de cubículos, pero no creo que alguien me bote 6, no, 5. Sobre la masa de su casa. Nada. Esto va a salir. Yo creo que sí. ¿Qué? Aunque no. Es que son las 5:30. Ahí está. A nosotros nos llegaron ya los siguientes vehículos se desocupan a la hora de cerrar. Por eso vine a pedirte. Nada más esperaba. Pues comparando la energía cinética final del sistema es mayor que la energía cinética inicial del sistema. Entonces concluimos que no se ha perdido energía, al contrario, se ha ganado energía.
Piden analizar un proyectil que en t igual 2 este se va a separar en dos proyectiles más pequeños. Entonces, si en la trayectoria recorrió X, dice que uno de los fragmentos va a haber llegado a X medios. Y nos pregunta que en el tiempo en el que el proyectil 2 llega al piso, ¿en qué posición se encuentra el fragmento 1? Entonces, primero vamos a calcular X, que es la posición del fragmento número 1. Entonces, tiempo de vuelo es igual a 2BO por el seno del ángulo dividido para la gravedad. Tiempo de vuelo, 2 por 30 por el seno de 30. Este ángulo aquí es 30 grados. segundos. Tiempo de vuelo que le toma a la partícula del punto inicial al punto final, asumiendo que nunca se haya separado. Entonces, calculando X sería igual VOX, X es el desplazamiento completo por el tiempo de vuelo. X es igual a 30 por el coseno de 30 por el tiempo de vuelo, que es 3.06. X queda 79.5. Ya, de ahí ya podemos saber que la posición en X del fragmento 1, X1, nos va a dar 79.5 dividido para 2, lo que nos da 39.75. Ya. Ahora vamos a calcular la posición del centro de masa. Nos dice el ejercicio que cuando llega al punto, cuando el fragmento 1 llega a la base, ha recorrido medio segundo desde que se separó del cuerpo completo. Entonces, en este punto se encuentra en t igual a 2.5 segundos. Entonces, calculando la posición del centro de masa, asumimos que el cuerpo nunca se separó, nunca explotó, y analizamos su posición en el punto t igual 2.5 segundos. Entonces, para la posición en X del centro de masa será VOX por T. Es igual a 30 por el coseno de 30 por T, que es 2.5 segundos. Entonces esto nos queda 64.95 metros. Esta va a ser la distancia que se encuentra desde el punto inicial en X. Ya. Ahora la posición en Y. En Y del centro de masa va a ser igual a la velocidad inicial en Y por T menos 1/2 de la gravedad por el tiempo. Entonces, Y del centro de masa es igual 30 seno de 30 por 2.5 menos 1/2, 9.8 por 2.5 al cuadrado. Entonces, Y del centro de masa nos va a quedar 6.87 metros. Significa que
el centro de masa se va a encontrar a una altura de 6.87 metros. Ya. Entonces, por definición del centro de masa, tenemos que la masa total va a ser igual por la posición del centro de masa en X, va a ser igual a la masa 1, que es m medios, por la posición 1, más m2 por la posición 2. Ya. Entonces, las masas se simplifican y nos queda, despejando x2, que es el valor que queremos saber, tenemos x2 es igual a 2 por 64.95, que es el valor del centro de masa, más 2 por 39.75. Entonces la posición en X nos va a quedar 90.15 metros. Esa va a ser la posición del cuerpo 2, que es el que estamos buscando en X. Entonces, voy a borrarlo aquí. Ahora necesitamos calcular la posición en Y y aplicamos la misma ecuación. La masa por la Y del centro de masa va a ser igual a la masa del cuerpo 1 por la posición en Y del cuerpo 1, masa del cuerpo 2 por la posición en Y del cuerpo 2. Se simplifican las masas, 2 por Y del centro de masa es igual a Y1 más Y2. Y2 es igual a Y1, Y del centro de masa, menos Y1. 2 por 6.87, que es la posición del centro de masa en Y, y la posición en Y del cuerpo 1 es 0 porque se encuentra en el suelo. Entonces Y2 nos va a quedar 13.74 metros. Entonces estas son las coordenadas de la posición del cuerpo 2, que es lo que nos pedía literal A. Para literal B, entonces vamos a analizar las velocidades de los cuerpos, luego la energía cinética antes y justo después de la explosión. Para eso vamos a calcular la velocidad inicial del cuerpo 2 y la velocidad inicial del cuerpo 1 después de la explosión. Entonces, sabemos que para el cuerpo 1, para el cuerpo 2, para el cuerpo 2 tenemos que la posición en t igual 2.5 es 90 y la posición en t igual 2 es 51.96. Entonces, en el intervalo delta x va a haber x va a ser igual a 90.15. Bueno, la ecuación sería VOX por tiempo. X va a ser igual a 38.19 VOX y T, que va a ser 0.5. Entonces VOX nos va a quedar 76.38 metros sobre segundos. Ya, para la Y nos va, para VOY vamos a hacer VOYT menos un medio de la gravedad por T cuadrado. Y va a ser la diferencia de las Y, entonces va a ser 13.73 menos 10.4, nos queda 3.33 igual. Esto es negativo.
Ah, positivo. Es positivo. Sí. Positivo. Veo y por 0.5. No. Sí, 0.5. Menos 1 medio, 9.8 por 0.5 al cuadrado. 9.7. Veo y nos va a quedar 9.11 metros sobre segundo. Entonces, la velocidad inicial del cuerpo 2, la velocidad inicial del cuerpo 2 va a ser el módulo, va a ser la raíz de BOX al cuadrado más BOY al cuadrado. BO nos va a quedar 76.92 metros sobre segundos. Ya. Eso es para el cuerpo X. El cuerpo 2, perdón. Ahora. Entonces, para el cuerpo 2 vamos a hacer el mismo análisis. Ya, dale. Ya, para el cuerpo 2, entonces tenemos que la posición final va a ser 39.75 y la posición inicial va a ser 51.96. Esto va a ser igual a la velocidad en X por 0.5, que es el tiempo. ¿Cuánto nos queda eso? Entonces, velocidad inicial en X nos va a quedar menos 24.42. Cabe notar que el menos significa que la velocidad inicial en X del cuerpo 2 va hacia la izquierda. Entonces, en Y va a ser igual a BOYT menos 1 medio de la gravedad por el tiempo cuadrado. Entonces, Y va a ser 0, que es la posición inicial, final, menos 10.4. Entonces, BOY por 0.5 menos 1 medio 9.8 por 0.5 al cuadrado. Entonces BOY va a quedar por 9.8 dividido por 2. Entonces, esto nos va a quedar menos 18.35 metros sobre segundo. Ya. Déjalo por si acaso.
30.54. Ya, la B total. Entonces, la B nos va a quedar 3.54. Punto 54, No, 30.54. 30.54 metros por segundo. Ya. Ahora. La energía cinética antes de la explosión va a ser un medio de m por la velocidad en el punto 2 al cuadrado, ¿verdad? Ya. Entonces la energía cinética al inicio sería Bf sería igual a 30 y al final sería un medio de la masa del cuerpo 1, que es m medios, por B1 al cuadrado, más un medio de M2 por la B2 al cuadrado. Entonces KF es igual a M cuartos de B1, que vale Sí. 76.92 cuadrado más M cuartos de B2 que vale 30.54 cuadrado. $1,712. Pone. Rápido, loco. ¿Cuánto? 1712.34 M. Ya con las dos. Ujú. Ya. Entonces, ¿qué nos pide el ejercicio? Comparar. Ya, entonces podemos ver que luego de la explosión hay un incremento significante en la energía cinética. Ya. Entonces, por ejemplo, tenemos K inicial sobre K final. Va a ser igual 450 sobre 1712.24 M. Las M se van a simplificar. ¿Cuánto va a quedar eso? 0.26. 0.26. 26. Entonces, la K inicial va a ser K final. Entonces ahí podemos ver que la K inicial va a ser mucho más pequeña que la K final. Entonces esto ha sido todo por el video 4. Muchas gracias.